Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 24 de Arándano 13. Yo soy Eduardo Aranda. Muchas gracias por aguantarme 2 semanas porque no había subido episodio en 2 semanas porque me fui de vacaciones. Estuve fuera más de lo que pensé. Pensé que iba a regresar antes a la Ciudad de México, pero no. Pero aquí estoy. Aquí estoy de vuelta. Y antes de empezar el episodio, antes de empezar con las historias, quiero darles las gracias en serio por haber cambiado mi vida, básicamente por el hecho del contenido. O sea, la verdad me sorprendió que todo el contenido que he estado sacando ha tenido muy buena recepción y he estado creciendo medianamente y me ha estado yendo bien. Digo, empecé en agosto y pues ya llegamos a 11,300 suscriptores aquí en YouTube y en Spotify creo que ya somos 10,000 y en TikTok ya vamos a hacer 800,000. De verdad, las amo. Muchísimas gracias. Gracias al 2025 por haberme permitido conocerlas, crecer esta comunidad y esperemos que este 2026 venga mejor. Y pues bueno, ya pasando al tema del podcast, las historias de Grindr se han estado haciendo virales en TikTok muchísimo. Por eso me adentré a grabar ya con, con el episodio pasado fueron creo que 3 o 4 especiales de historias de terror de Grindr. Y el episodio pasado tuvo una muy buena recepción. O sea, ya casi tiene 10,000 vistas. Y no tiene ni 3 semanas todavía. O sea, son muy chismosos todos. Pero bueno, el especial de hoy va a ser de historias de terror en taxis de aplicación. Así que paren el oído. Porque hay mucha gente que ha tenido muchísimas historias de terror. En Didi, Uber, InDrive, cualquier taxi que ustedes piensen. Y pues vamos a empezar las historias. Muchísimas gracias. Las historias de Grindr vuelven el siguiente episodio. Y por favor, en los comentarios, pónganme de qué otro tema quieren que sean las historias. Creo que hay muchísimos temas de qué contar. Entonces, por favor, siéntanse con la libertad de sugerirme algún tema que ustedes piensen que pueda gustarle a la audiencia. Muchísimas gracias. Hochis, bienvenidos. Bienvenidos a este episodio. Muchas gracias. Lo digo así porque pues cuando empezó esta comunidad eran puras chavas, mujeres. Y ahora pues contando las historias de Grindr ya se amplió y ahora pues ya tenemos al espectro, pues a la población LGBT, en especial a los gays. Bienvenidos a Arándano 13. Vamos a empezar con la primera historia de historias de terror en taxis de aplicación. Hace 4 años yo llevaba a mi hija a la secundaria por la mañana y en la tarde iba por ella. Me quedaba como a unas 10 cuadras, pero un día se me estaba haciendo tarde y tomé un taxi. El señor ya era grande, como de unos 60 años o más. Le dije, ¿me lleva a tal secundaria, por favor? Me dijo que sí. Sin embargo, me di cuenta que agarró una calle que llevaba hacia un monte. Ahí se detuvo y me dijo, dame la bolsa y lo que traigas, o aquí te desvivo. Y mándale mensaje a tu esposo para que te deposite dinero. Yo le dije que sí, que me diera un momento. Pero en lugar de mandarle mensaje a mi esposo, hice una videollamada y le dije, espera a que mi esposo conteste el mensaje. Mientras tanto, él me decía que me acercara para tocarme y darme unos besitos. Y yo le decía, mira, tengo que ir a la secundaria, pero ahorita regreso y nos vemos, ¿cómo ves? Y así pude convencerlo de que me dejara ir. Antes de bajar, me dijo, yo sé dónde vives y sé quién es tu hijo, así que si no vuelves te va a ir mal. Me bajé del taxi, fui por mi hija, la dejé en una tienda y el taxi me estaba siguiendo. En eso llegaron 4 patrullas y lo detuvieron. Me subieron a la patrulla y le dije, no contabas con que soy policía, ¿verdad? Y te iba a ir peor a ti. Ahora yo soy la que sabe dónde vives y dónde andas y quién es tu esposa. Él me decía, no le digas nada, por favor. Y fue lo primero que hicimos, informarle a la esposa. El carro se fue al corralón. Vamos con la segunda historia.
Soy chofer de InDrive en Puerto Vallarta, Jalisco, desde diciembre y pues no había tenido ningún pasajero peligroso, solamente vatos calenturientos y borrachos, gajes del oficio. Hace unos meses llevé mi coche al mecánico a cambiarle toda la suspensión, lo cual duró como 3 días. Durante ese tiempo yo iba seguido a ver el coche o él me lo llevaba a mi casa y siempre el mecánico me hacía la plática y me mandaba mensajes diciéndome que quería salir conmigo, que me sacaba de trabajar y demás cosas, a lo que yo siempre le decía que no, que yo era una mujer trabajadora. Cuando me entregó el carro me di cuenta de que había ropa interior de mujer entre los asientos y obviamente me encabroné porque lo estaba usando. Él negó todo, le pagué y no volví a saber de él. En marzo de este año tomé un viaje en la app, un viaje de aproximadamente 1 hora con una parada, justo por la zona del taller, y cuando se subió el pasajero me di cuenta de que era el mismo güey. O sea, el mecánico, ya era mucha coincidencia. Hicimos la primera parada y él iba hablando por teléfono con alguien que nunca le contestó. Me dijo que no salió el güey y que mejor nos regresáramos al punto de partida, a lo que le dije que sí y que le cobraría cierta cantidad. Seguimos el camino y él me decía que me fuera por tal lado porque era más rápido. Yo acepté y me arrepiento muchísimo. El camino se puso cada vez más feo, con pura terracería, así que le dije que ya lo iba a dejar ahí porque el coche no iba a pasar por esos rumbos. Me dijo que sí, pero cuando me detuve, sacó un cuchillo como de unos 30 centímetros, con mango rojo. Me asusté muchísimo. Me quité el cinturón, abrí la puerta y él me agarró de la muñeca, me amenazó con el cuchillo en el cuerpo y me dijo que me calmara, que no iba a hacer nada si me portaba bien. En cosa de 3 segundos, mi mente corrió rapidísimo y me di cuenta de que no valía la pena salir corriendo porque no había nada alrededor y él solo, pues, me iba a alcanzar con el cuchillo. Me volví a meter al coche sin ponerme el cinturón y comencé a avanzar, mientras él mantenía el cuchillo presionado en mi abdomen. Yo le decía que se llevara el dinero, el coche, lo que quisiera, pero que no me lastimara. Yo ya estaba llorando. Él decía que no pasaba nada, que solo quería verme. Le dije que estaba bien, pero que fuéramos a un lugar más cómodo porque el monte iba a ser muy incómodo. Yo prefería que lo hiciera antes de que usara ese cuchillo, así que seguí manejando mientras pensaba cómo bajarme a pedir ayuda. Íbamos transitando por la ciudad y yo rogaba que me infraccionaran, que me chocaran o que pasara algo. Pasé frente a tránsito sin cinturón y no me dijeron nada. Pasamos frente a un tianguis y pensé que era el lugar ideal. En un tope frené el coche de golpe, puse el carro en neutral y salí corriendo gritando por ayuda. Unos señores que venden sandía intentaron agarrarlo, pero se escapó como la rata que es. Ahí no terminó todo. Fui a la fiscalía a poner mi denuncia porque yo sé quién fue y dónde vive, pero no hubo pruebas suficientes y el tipo sigue libre. Hace poco más de un mes recibí un mensaje de él que decía: tú y yo tenemos algo pendiente y esta vez me la voy a cobrar el doble. Se pasea cerca de mi casa, me baja el break de la luz, me apaga las cámaras de seguridad y yo ya no salgo más en coche. Vivo encerrada, siempre con llave, no salgo ni a la tienda. Sigo trabajando en InDrive porque necesito ese ingreso, pero ya estoy arreglando todo para mudarme de la ciudad en 2 meses porque la fiscalía no ha hecho absolutamente nada. Haciendo conjeturas, ese tipo se obsesionó conmigo desde que arregló mi coche y no es la primera vez que hace esto. Me imagino que esa ropa interior que encontré fue de otra mujer, a la que también lastimó. No puedo creer que exista gente tan enferma en este mundo. Vamos con la tercera historia. Esto me pasó a mí en la Ciudad de México por el Reclusorio Norte. Recuerdo que esa vez fui a buscar trabajo y recién me había ido a vivir ahí con una amiga, así que todavía no ubicaba bien su casa y a veces me confundía, sobre todo de noche. Ese día regresé, ya tarde, eran como las 9 de la noche, pero se me hizo más tarde cuando me perdí, porque al tomar el autobús que te deja cerca donde ella vive, no me fijé y me bajaron mucho más lejos. Cuando me di cuenta, ya estaba muy retirada y no sabía cómo regresarme.
Tuve que marcarle a mi amiga para que me diera bien la dirección y decidí buscar un taxi porque no quería quedarme ahí ya que el lugar estaba muy solo. Apareció uno que rápidamente se acercó a mí y le pedí que me llevara a la dirección y bueno, mientras avanzábamos, yo iba reconociendo algunas cosas que hay por el reclusorio y le dije, mire, aquí me bajo. Y él me dijo, no, no es aquí, todavía no llegamos, no te bajes aún. Se me hizo un poco raro, así que le volví a decir que ahí me bajaba, pero no quiso escucharme y siguió avanzando, subiéndome más arriba de las calles donde vivía mi amiga. Yo ya sabía que algo malo iba a pasar y le dije otra vez que ahí me bajara. No quería parar porque ya estaba muy lejos de donde yo me quería bajar. Cuando por fin se detuvo, me bajé rápido, pero trató de jalarme la ropa y agarrarme la pierna. En ese momento llamé a mi amiga y le dije lo que estaba pasando mientras bajaba corriendo de ese lugar. Cuando vi que él, al notar que yo estaba hablando por teléfono y que ya conocía más las calles, dio la vuelta y por la otra calle empezó a perseguirme. Pero fue más rápida. Me escondí detrás de unos camiones que estaban ahí, le dije a mi amiga exactamente dónde estaba y ella llegó por mí. Ese hombre arrancó y se fue. Gracias al cielo estoy bien, porque la verdad no sé qué habría pasado esa noche si ese hombre hubiera logrado su cometido. Ni siquiera sé qué intenciones tenía. Vamos con la historia 4. En una ocasión salí de fiesta a un lugar en Cholula. Yo vivía en ese entonces hasta el extremo de la ciudad y pues los que sean de Puebla sabrán que siempre hay retenes, así que la mejor opción era regresarme en Uber. El punto es que ya eran como las 3 de la mañana y ya cada quien para su casa. Como yo era el que vivía más lejos, me tuve que ir solo. Como a los 10 o 23, casi 24 minutos, llegó un Uber que era un carro rojo. Lo manejaba ya un señor grande, como de unos 40 y tantos. Lo recuerdo perfecto porque era muy amable y traía cumbias a madres, pero de esas buenas cumbias de microbusero, tanto que hasta mis amigos que se esperaron a que llegara el Uber me dijeron, ¡qué cagada sus cumbias! Total, me subí, el don súper amable, como dije, me empezó a hacer plática, que si estuvo chida la fiesta, que si ya descansar, etc. Como a los 20 minutos de trayecto, el don bajó las ventanas de repente. Y pasó algo que jamás me había pasado en un taxi. Me quedé dormido, pero mal pedo. O sea, no me acuerdo de nada del camino. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al despertar venía manejando otra persona totalmente diferente al señor con el que me había subido. Ahora venía un vato tumbado, con gorra y gafas a las 3 de la mañana, con las ventanas abajo, y jamás cruzamos ni una palabra. Obviamente me saqué de onda, pero no dije nada porque en la app de Uber yo seguía rumbo a mi destino, así que opté por no decir nada. Al llegar, el vato me dijo algo como, bonita noche y qué bueno que llegaste. Cuando me bajé fue que noté que ya no era el mismo carro, ya no era rojo, era negro, todo madreado, con una calavera atrás. Nunca supe qué pasó, la app nunca me dijo nada. El chiste es que llegué bien a mi casa, bien sacado de pedo, pero seguro. Supongo. Historia 5. Haciendo un pequeño paréntesis, siento que esta historia fue como entre que paranormal o este güey estaba tan perdido en su peda que no se dio cuenta que no era un viejito y empezó a alucinar. Pero pues quién sabe, ustedes qué piensan. Yo creo que esa historia, la que acabo de leer, el güey se ha ahogado de pedo, empezó a imaginar otra cosa. Porque es muy difícil que el señor se haya parado, hayan cambiado de chofer y aparte hayan cambiado de coche. No sé, siento que fue la embriaguez de este güey. Pero bueno, sigamos con la quinta historia. Esto pasó hace 7 años. Era un día de fiesta con un familiar de mi novia. Y bueno, pasó la fiesta, todo, y al momento de irme a mi casa, pues tomé un Uber. El chavo aceptó mi viaje y procedió a iniciarlo. Ellas viven por la zona del Centro Médico de Occidente, que es una zona muy tranquila y segura, así que el chavo tomó el viaje sin saber
que yo iba hasta la zona centro jalisciense de ciencias forenses. Ellas viven por la zona del Centro Médico de Occidente, que es una zona muy tranquila y segura, así que el chavo tomó el viaje sin saber que yo iba hasta la zona del Centro Jalisciense de Ciencias Forenses. Desde que íbamos en el camino, el chavo iba bien asustado y todo el tiempo le decía que se tranquilizara, que no pasaba nada, etc. Ya casi llegando a la cuadra donde vivo, que es una calle empedrada, con poca iluminación y mucha terracería, frente a mi casa había un punto de, ya saben, punto de venta de algo ilícito. Y yo ya conocía al chavo del punto porque era conocido de toda la colonia. Bueno, el Uber siempre marcaba mi casa 3 casas antes, así que le dije al chofer que subiera media cuadra más. De la nada nos salieron como 8 cabrones encañonados y nos preguntaron qué hacíamos a esas horas ahí. Yo les dije que venía de una fiesta, que era servicio de un taxi de plataforma y que vivía ahí. El chofer estaba amarillo, blanco del miedo, pálido. No me creerían. Ya nos iban a bajar del coche cuando salió mi vecino y nos salvó. Les gritó: tranquilos, es vecino de aquí, vive frente a esa casa, no es de problemas, trabaja derecho. Ya con eso nos dejaron en paz. Solo que al bajarme del coche, le dijeron al chofer que se diera la vuelta y se fuera, sin voltear para nada. Fue algo súper raro, pero no me imagino dónde estaría si yo no hubiera vivido en esa colonia y no me hubieran conocido. Vamos con la sexta historia. Hace tiempo salía con una chica que vivía por Santa Fe, en Ciudad de México. Normalmente regresaba a mi casa cerca del centro como a las 12 o a la 1 de la mañana, pero ese día nos quedamos dormidos viendo una película. Pedí mi Uber como a las 3 de la mañana y como iba medio dormido me ganó el sueño. De pronto sentí como el conductor frenó de golpe, lo cual me despertó. Vi que hizo un movimiento como de evasión, como en zigzag, y bajó la velocidad. Le pregunté si estaba todo bien y me dijo: me salió de la nada esa señora. No la vi. Yo volteaba y no veía a nadie, pero el chofer aseguraba que ahí estaba. Me decía: dime que ya la viste, está en medio de la calle. Yo, para no ponerlo más nervioso, le dije que sí, que seguro ya se había movido y probablemente era una indigente. Después de eso ya no me dormí y me fui hablando con el conductor para hacer el viaje menos tenso. Pasó como un mes y volví a estar en casa de mi ex, pero ahora era mucho más temprano. Me pidió que la acompañara a un centro comercial que quedaba cerca del lugar donde había pasado lo del Uber. De pronto, ella vio pasar un camión de pasajeros y me dijo: qué raro que esté pasando este camión aquí, según yo ya los habían quitado. Le pregunté por qué y me dijo: hace como un año uno de estos atropelló a una señora. Mira, hasta ahí tiene su cruz. Y sí, había una cruz pequeña donde seguramente murió la señora. Detalle importante: yo jamás le había contado lo que el conductor había visto esa noche, así que después de lo que ella me dijo, pude deducir que esa señora pudo ser lo mismo que el conductor vio. Vamos con la historia 7. Una vez fui a una fiesta con unos amigos bastante lejos. Nos regresamos como a las 2 o 3 de la mañana. El rollo es que veníamos en el Uber y hasta el chofer venía cantando con nosotros. Era una carretera recta, sin tráfico, todo oscuro, nada fuera de lo normal, hasta que en un punto empezamos a escuchar como chillidos entre el ruido del coche. Entonces le bajamos a la música. De pronto una amiga voltea y dice que vio a una chava a un par de metros, que la estaba viendo fijamente, pero que no era humana. Empezó a gritar. El chofer aceleró de inmediato. Los demás nos quedamos en shock, pero mi amiga seguía volteando y decía que nos estaba siguiendo. Tanto así que llegamos hasta la casa del chofer. Mi amiga seguía súper mal y el chofer nos preguntó si habíamos volteado nosotros también. Hasta salió la mamá del chavo. Le rezó a mi amiga y le dio un té. El chofer no nos quiso decir qué era, pero definitivamente estuvo muy turbio. Desde ese día ya no salgo a carretera en la noche. Pues estas dos historias fueron más paranormales que de terror humano. Pero no sé, ¿a ustedes les ha pasado algo así?
en un taxi. Algo que sea más paranormal que normal. Digo, a mí la verdad me daría mucho más miedo que me intenten secuestrar o que me encañonen como en las historias anteriores que pues que se me aparezca una señora o algo así, no sé. Siento que le tengo más miedo a lo que me pueden hacer los que están vivos. Lo demás siento que puede ser, no sé, fruto de mi imaginación o no sé, simplemente me asustan y ya, pero no me secuestrarían o me harían pedacitos. ¿Ustedes qué piensan? Vamos con la historia número 8. Mi prima y yo una vez tomamos un taxi. Veníamos de unos 15 años y al principio todo iba normal, pero después el señor empezó a hacernos mucha plática. Yo era muy desconfiada y dejé de contestarle, pero mi prima sí le seguía contestando. Entonces le hice señas para que ya no le contestara. Faltaban como 10 minutos para llegar a nuestro domicilio cuando el señor nos dijo: «Denme su celular». Mi prima y yo nos reímos porque pensamos que estaba jugando, ya que pues nos había hecho mucha plática, pero luego lo dijo más fuerte: «Que me den el celular». Yo le dije: «Está jugando, ¿verdad?». Y me dijo que no, que le diéramos el celular. Yo me quedé en shock. Le dijimos que no se lo íbamos a dar y justo íbamos pasando por un puente que daba hacia otro camino, cuando nos dijo que si no se lo dábamos nos iba a llevar para otro lado. Entré en pánico y empecé a llorar y le empecé a gritar al señor que me iba a aventar. Él se asustó y bajó un poco la velocidad. La verdad yo no pensaba aventarme porque el carro iba andando, pero mi prima sí se aventó. Así que yo me tuve que aventar también. Espero que sigan vivas. Bueno, sí siguen vivas porque acaba de escribir esta historia. No nos dice qué pasó después, simplemente que se aventaron. Y yo quiero pensar que salieron bien libradas de ese intento de asalto. Pero bueno, amigas, espero que estén bien y mucha valentía, porque se necesita un chingo de valor y estar fuerte, erecto, firme para actuar, porque hay mucha gente que se congela, que no sabe qué hacer y entrega todo y se queda congelado. Ay, no, creo que eso es de las cosas que a mí más terror me dan. Digo, si me han asaltado, ya les conté en un capítulo anterior cómo fue mi asalto y que si te quedas traumado. De hecho, creo que por eso aprendí a manejar cuando estaba en la universidad, por el asalto. Pero creo que sí, el miedo es lo peor que te puede invadir cuando alguien te está asaltando, porque te pones... O sea, te da un ataque de pánico, te quedas congelado y ya no sabes qué hacer. Al menos nuestras amigas acá tuvieron las agallas, el valor de aventarse del coche. Besotes, hermosas. Vamos con la historia 9. Yo trabajaba en un despacho contable y había días en los que trabajábamos parte de la noche. Para regresar a mi casa tenía que pedir Uber. Una noche, después de ya varias madrugadas seguidas trabajando, pedí el Uber. Estaba súper cansada. El viaje iba normal hasta que de repente me empezó a dar un sueño muy pesado, algo que nunca me había pasado. El conductor me empezó a decir que me durmiera en lo que llegábamos, pero yo le dije que no, que mejor hasta llegar a casa, pero él seguía insistiendo. Sentía que se me cerraban los ojos y que el conductor me miraba por el retrovisor. Entonces le marqué a mi novio para decirle que ya iba para allá, que estuviera pendiente de mi llegada, mientras luchaba con todas mis fuerzas para no quedarme dormida. Pude, llegué bien a mi casa, pero de verdad me dio muchísimo miedo, porque jamás había tenido un sueño tan pesado. No sé qué habría pasado si me quedo dormida. Vamos con la 10ª historia. Pedí un taxi por una app confiable. Y bueno, me senté en la parte de adelante porque me gusta tener pláticas amenas con los conductores mientras realizo el viaje a mi destino. En esta ocasión le agradé tanto físicamente al conductor que paró en medio de la carretera para forzarme a besarlo, al punto de tomarme de la cabeza con sus manos para hacerlo. Bajarme no era una opción porque al ser una carretera rápida podían atropellarme, además de que ya era muy noche. Lo que hice fue negarme rotundamente y hacerme fuerte.
por más nerviosa que estaba. Le dije que no importaba qué tantos temas hubiéramos hablado, eso no implicaba darle mi confianza para tocarme ni para pensar que yo iba a corresponderle. Entonces le pedí que por favor continuara con el camino y que de lo contrario, al llegar a mi destino le iba a contar a mi entonces pareja cómo me había tratado. Con esa amenaza no le quedó de otra más que rendirse y seguir manejando. Durante todo el camino fingí que hablaba por teléfono con una amiga porque la situación era demasiado tensa y fue algo pues muy perturbador porque no sabía cómo reaccionar. Por suerte llegué sana y salva a mi casa y no pasó a mayores. Historia 11. Un amigo nos contó que una vez una señora con un uniforme de servicio doméstico subió a una persona en la parte de atrás. Persona entre comillas. Él dio inicio al viaje y le venía haciendo preguntas, pero como no respondía, volteó y vio que en realidad era un muñeco tamaño adulto con jeans, camisa y gorro. Tenía la cara pintada como con carbón. Dice que sintió mucho frío y como si alguien lo estuviera mirando. Al llegar al destino, otra señora, también con uniforme de servicio doméstico, bajó al muñeco y lo subió a una silla de ruedas. Dice que algo que nunca se le va a olvidar es que la señora le dijo: espero que el joven no le haya dado problemas. Cerró la puerta y mi amigo se fue directo a una gasolinera a tomarse un café. Ya no quiso seguir trabajando porque tenía mucho miedo. Todavía recuerda muy bien a ese muñeco. Vamos con la historia número 12. Hace 2 años tomé un Uber de mi casa a la casa de una amiga. En el transcurso del camino el conductor me empezó a ofrecer servicios de amarres y brujería, que según él era a lo que se dedicaba, además de manejar Uber. Me dio una tarjetita que aún conservo. Se me hizo tan extraño que sí me puse nerviosa y solo le di las gracias. Pasando unos 5 minutos me dijo: ¿estás nerviosa, verdad? No te asustes, no te va a pasar nada. Yo le contesté que no, pero por dentro me estaba muriendo de miedo y por fuera trataba de verme normal. Al llegar a mi destino era un fraccionamiento. Le pedí que me dejara afuera para evitar el registro de acceso porque lo único que quería era bajarme. Así que le indiqué que me dejara afuera ya que mi amiga me estaba esperando. Al bajarme, entro al fraccionamiento caminando junto con mi amiga y a los minutos el conductor ingresó también, buscándonos. Mi amiga y yo nos tuvimos que esconder entre los carros porque se nos hizo muy raro. Él no tenía nada que hacer ahí si ya había terminado el viaje. No subió a otro pasajero que viviera ahí y solo se quedó parado en el lugar, hasta que salió el papá de una amiga en su coche. Cuando nos vio, ya íbamos con él y el conductor nos ubicó y empezó a seguirnos, hasta que el papá de mi amiga se le emparejó y le empezó a reclamar. Entonces el conductor arrancó y se fue. Fue muy extraño, la verdad. No sé cuáles eran sus intenciones. Bueno, vamos con la última historia, la historia número 13. Yo ruego e imploro que por favor nadie tome taxis en el centro de Monterrey en la noche. Yo vivo en la colonia Mirasol en Solidaridad. Quienes conocen la zona saben que es pura bodega, muchas bodegas y la iluminación no es suficiente. Literalmente solo tengo 2 vecinos. Y aquí va el por qué ruego e imploro que no tomen taxis del centro por la noche. Primero, un día como a las 2 o 3 de la mañana mi esposo y yo estábamos buscando a nuestro perro, por recomendación haciendo poco ruido, e íbamos en el carro a vuelta de rueda por las calles cerca de la iglesia Santa Teresita, cuando de pronto vimos venir hacia nosotros a una muchacha de unos 17 o 18 años llorando horrible, con vestido y tacones en la mano. Nos pedía que la lleváramos a Escobedo. Mi esposo y yo lo dudamos porque uno nunca sabe a quién ayuda y teníamos miedo de que pudiera ser un 4, pero nos ganó el buen corazón y la llevamos. En el camino nos contó que había tomado un taxi en el centro para ir a Escobedo, a la calle Nitrógeno, y que el taxista le dijo que tenía que cargar gasolina, pero en vez de eso se metió a las calles de la Mirasol. Ahí el señor trató de hacerle violín de 4 cuerdas, le robó un celular que todavía no terminaba de pagar, y ella, como pudo, se le quitó de encima y salió corriendo. Tocó en una casa y no le quisieron ayudar. Siguió corriendo porque todavía veía el taxi atrás y por suerte se topó con nosotros. La llevamos a su casa sana y salva. Segundo, otro día normal en la noche mi esposo y yo estábamos en la sala cuando escuchamos que un carro frenó en seco. Mi esposo se asomó a la ventana y vio como un taxista asaltó y golpeó a un señor, y en menos de 1 minuto se fue.
Salimos a ayudar al señor, lo llevamos a su casa y nos contó lo mismo. Había tomado un taxi en un bar del centro, el taxista le dijo que iba a cargar gasolina y lo demás ya se lo imaginan. Tercero, un día escuchamos varios frenones de golpe y luego los carros arrancaron súper rápido. Salimos y había un señor echando madres, sangrando de la boca. Bueno, lo habían asaltado y pues lo ayudamos y en el camino nos contó que también había tomado un taxi del centro. Cuarto y último. Otra vez escuchamos varios carros frenar y arrancar y luego un grito de ayuda. Cuando salimos, había un señor en puros calzones. Señalando hacia atrás, nos dijo que todavía estaba uno de los que lo asaltaron. Vimos que era como un Spark rojo. Prendió su carro y se fue hecho la cochinilla. A mí me dio muchísimo miedo porque ya nos habían visto ayudando y pues me daba miedo pues que nos hicieran algo, represalias. Después el muchacho nos pidió ayuda. Vivía lejísimos, como a 50 minutos. Le ofrecimos un teléfono para que marcara a alguien, pero como era de Oaxaca no tenía familia aquí y no se sabía el número de su roomie. No teníamos dinero para pedirle Uber o Didi y menos él. Le habían robado su celular, su ropa, su cartera y acababa de cobrar. Con la poca gasolina que teníamos y con el riesgo de quedarnos sin gas de regreso, lo llevamos. En el camino nos contó que estaba en una fiesta con sus amigos de la universidad en el centro. Tomó un taxi rumbo al Carmen, Nuevo León, y que el taxista iba hablando con otros taxistas diciendo cosas como ¿dónde nos vemos al terminar? Y en la mira. Él nunca pensó que fueran claves. Más adelante el taxista le dijo que los venían siguiendo, que había varios carros atrás. Dio una vuelta brusca y como los otros también la dieron, le creyó. El taxista dijo que se metería entre las calles de la Mirasol para perderlos y de repente se frenó. Todos los carros se frenaron y rodearon al taxi. Ahí entendió todo. Lo bajaron a la fuerza, lo golpearon entre varios, le quitaron todo y se fueron. Menos el del Spark rojo, que fue el que nos vio. Ese fue el último caso que ayudamos. Después de eso ya no han tirado a nadie aquí. Supongo que lo siguen haciendo, pero en otro tramo de la Mirasol. Bueno, querida audiencia, muchísimas gracias. Esa fue la última historia. Muchas gracias por quedarse acá a escuchar las 13 historias de terror en taxis de aplicación. Espero que les haya gustado. Esta última historia fueron varias en una, pero fue la misma persona que las contó. Muchísimas gracias, en serio. Les mando un abrazo. Feliz 2026. Por favor, comenten cualquier tema que sea de su interés. Pónganlo aquí en la cajita de comentarios. Si quieren mandarme una historia, acá abajo está mi correo. Recuerden seguirme en Arándano13, que es TikTok, Instagram, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music, etc. Les amo, las amo. Muchísimas gracias. Les mando un besito. Cuídense. Bye.